Te voy a mostrar dos trabajos. Uno que fue auditado en la transferencia, el tablero seccional general de una sucursal de un banco de Salta, que tiene en la cabecera un interruptor seccionador que es transferencia automática al mismo tiempo. Tiene la función entonces de interruptor de corte. En el esquema unifilar sería esta llave que está acá. Es como un interruptor motorizado que conmuta de acuerdo a prioridades de la alimentación. Alimentación tenemos dos tipos, una alimentación desde la red y una alimentación desde el generador. Acá tengo otro voy a mostrar el esquema unifilar. Este está un poquito más claro. Tenemos la cometida desde la empresa distribuidora que en Salta, con el pilar de medición, una medición directa, hasta, esto era 50 kilovatios, si no me acuerdo. Sí, creo que 50 kilowatts. Menor de 50, perdón, 48 y pico, creo que termino contratando 40 kilovatios. Tiene una medición directa, la cometida según el típico de ESA, esto lo vamos a ver en la próxima clase. El tablero principal tiene un interruptor automático, tetrapolar de 100 amperes con protección de neutro, como exige el reglamento. Una regulación del interruptor de cabecera en 80 amperes, que sería 0,8 por 100 sería 80 amperes, y la corriente de disparo magnético en 5 veces la corriente terminal, 5 por 8, 40, 400, de 400 amperes. La tensión de servicio, la corriente de cortocircuito para este tipo de interruptor es la mínima de 25 kA, no viene 16 en esta marca, por lo menos que se utiliza acá, que es marca Schneider. Y tiene incorporado un bloque diferencial que puede ser de distinto, puede ser 2 o 3 formatos. El bloque diferencial puede ser inserto en los bornes inferiores del interruptor o estar incorporado como un relé micrologic que incluye protección diferencial. En este caso está regulado en 300 mA, 0,3 amperes es 300 mA, y un tiempo de disparo de 0,1 segundos, o sea, 100 milisegundos el tiempo de disparo. Este tiempo o ajuste de disparo es para tener selectividad con los interruptores colocados en los circuitos terminales. El motivo de la instalación de este diferencial en este tablero principal es porque, como es un banco, se trata de que todos los tableros sean metálicos para evitar, en el caso de incendio, la emisión de gases tóxicos. Entonces, salvo el tablero principal, todos los tableros del interior y la instalación eléctrica está configurada para dar una protección de baja emisión de humos y de gases tóxicos dentro de la instalación eléctrica. Por lo tanto, como este cable va a ingresar a un tablero metálico, yo debo proteger ante el contacto indirecto aguas arriba, en este caso con este bloque diferencial. La canalización, bueno, sale del tablero principal, que se encuentra siempre detrás del medidor de energía, a un tablero seccional general, que es el que secciona los circuitos terminales, los circuitos de líneas seccionales de distribución a distintos tableros del inmueble, y que incluye una transferencia automática. En ese caso, una transferencia o un módulo de transferencia motorizada es de 2 por 400, doble interruptor motorizado de 4 polos de 100 amperes. Este interruptor es solamente es de corte, o sea, no tiene ningún tipo de protección, por lo tanto, debemos garantizar que la protección que se encuentra arriba limite la alimentación en corriente para que este dispositivo no dañe su contacto. O sea, estamos limitando la capacidad, la corriente que circula por él con el interruptor automático que se encuentra aguas arriba. Acá tenemos la transferencia, el esquema de la transferencia, que es 2 interruptores seccionadores que están enclavados entre sí, o sea, nunca pueden estar los dos en la misma posición, sino que uno, cuando está cerrado, el otro tiene que estar abierto. Y también tiene una posición de 0, o sea, sin conexión de los dos contactos. Esa es una condición importante que tienen que cumplir las transferencias para que haya un punto 0 de desconexión completa y una comunicación única en cualquiera de las dos alimentaciones, que sea única en las dos, en que en ningún momento puede ocurrir una doble conexión de las dos fuentes de energía a la salida.
Este es el esquema, digamos, el introductor tiene el esquema, este es un símbolo de un movimiento mando rotativo, mando manual, que garantiza el maniobra manual, pero a la vez, como es motorizada, se puede realizar un comando a distancia, ¿sí? Por un PLC, o puede estar incorporado esa decisión de la computación en el mismo interruptor automático, como veremos más adelante en el modelo Transfer Pack que tiene Schneider, que es un interruptor automático inteligente que decide, no que decide, yo le fijo la decisión sobre cuál es la fuente prioritaria a darle conexión a la salida. En este caso, bueno, tenemos dos entradas, como dije, una era desde el tablero principal, ay, perdón, el tablero principal, y la otra entrada es desde un generador que se encuentra en el mismo edificio. Un generador de 60 kVA, tiene una corriente nominal de 92 amperes, es menor a la capacidad que tiene el interruptor automático, pero a la vez tiene un interruptor automático en cabecera de 100 amperes. Este es un valor que ya viene del fabricante, no es algo que nosotros vamos a colocar, sino que tenemos que consultar al cliente qué interruptor, qué generador va a comprar y sacar la información de las fichas técnicas de ese generador. Por supuesto que cuando el cliente va a comprar, debe hacerlo sugiriendo, no, mejor dicho, eligiendo, definiendo sobre las fichas técnicas de ese producto. Por lo tanto, la información del generador va a ser una información disponible al momento del proyecto, va a definir cuál es el interruptor que vamos a colocar en la cabecera del tablero principal. Siempre tenemos que tener la precaución, entonces, que el interruptor, en este caso, si es una transferencia automática, va a estar como cabecera y por el cual va a pasar la corriente total de este inmueble, debe tener una capacidad que sea mayor o igual al de los interruptores de la fuente de energía que van a alimentar esa instalación eléctrica. En este caso tenemos el interruptor del tablero principal y el interruptor del generador. Si alguno de ellos es mayor, el interruptor de transferencia debe tener la capacidad del interruptor de mayor capacidad. En este caso, este generador tiene un panel de control, le denominan COMAP, que es una computadora inteligente que tiene la capacidad para monitorear la presencia de tensión en la línea que estamos censando, en este caso sería la línea de red, y tomar la decisión de arrancar el grupo y dar orden a una llave de transferencia automática que conmute para que esa alimentación sea provista desde el generador y se interrumpa la alimentación desde la fuente. En definitiva, lo que haría este panel de control es trabajar sobre los comandos que tienen el módulo de transferencia y realizar la transferencia, o el comando, digamos, eléctrico, para que esta conmute y pasa a alimentar el tablero seccional general desde la fuente, en este caso, que estaría funcionando el generador. Cuando retorne la energía, esta COMAP tiene un sensado de la tensión de alimentación, sería este cablecito que vemos acá, o esta conexión, que va... Ay, perdón, me cuesta manejarme en el PDF. Toma señal desde acá, hay un panel de control del generador. Toma señal, perdón, este es el panel de control, toma señal de la salida del generador, de las entradas también del generador. Este sería señal de la entrada de la red, perdón. La salida del generador toma por acá. Perdón, la salida de la transferencia para tomar la decisión, en este caso la COMAP, de realizar la transferencia. No obstante, las llaves TransferPack que nosotros estamos utilizando son más inteligentes inclusive que la COMAP de generador, así que muchas veces hay que tomar la decisión de comandar la transferencia del módulo de transferencia o de la COMAP del generador. En este caso, bueno, viendo un poquito qué tenemos conexiones acá en la COMAP, perdón, en la llave de transferencia, tenemos una señal de presencia de tensión en los bornes agua arriba, o sea, que nos indica la presencia de tensión de la red, un piloto luminoso que me indica la presencia de tensión de red, y un descargador de sobretensiones para proteger la instalación eléctrica de cualquier sobretensión que pueda provenir
proveer de la alimentación de la red. Y del lado de la alimentación del generador tenemos un piloto luminoso que me indica la presencia de tensión, la del generador. Estos pilotos, igual que el piloto de presencia de tensión de la barra del tablero seccional general, que sería este que acá, me está dando las tres situaciones o dos situaciones probables de la alimentación. Alimentación de la red o alimentación del generador. Y finalmente la conmutación me va a estar indicada, la conmutación a una otra fuente me va a estar dada por un LED que está en la barra de distribución agua abajo de la llave de transferencia. Acá también contamos con un medidor o analizador de energía que toma señales de corriente con tres transformadores de intensidad en la conexión que hay desde la transferencia a la barra de distribución y toma valores de tensión también de la barra de tensión. Este elemento lo que está haciendo es analizando el consumo de energía de mi instalación eléctrica. Luego, bueno, tenemos una barra de distribución que está puesta acá arriba y de allí salen interruptores diferenciales que alimentan los circuitos terminales de iluminación, de toma corriente, de fuerza motriz de la instalación eléctrica. Acá tenemos, en este caso, el primer diferencial tiene circuitos de iluminación. Esta conexión que ven acá es una conexión para los equipos de emergencia, que son equipos que se le incorpora al artefacto de iluminación que necesita una señal de tensión permanente independiente a la tensión que enciende o apaga la luminaria. Y como el encendido o apagado de luminaria se hace en forma concentrada en el tablero de este seccional general mediante un contactor que corte la energía mediante una llave selectora, que es comandada directamente de la puerta del tablero seccional, por lo tanto requiere una conexión agua arriba de ese contactor, para evitar que cuando yo abra el contactor se enciendan o actúen los balatos de emergencia. Tenemos otros circuitos, estos que son circuitos también de iluminación, que son permanentes, y otros también con corte de energía, interruptores, circuitos de iluminación con control de horario para hacer encendido y apagado automático, circuitos de toma corriente, circuitos de aire acondicionado, que son estos que están acá, y líneas seccionales que salen a otros tableros como tableros de seccional de UPS, tableros seccional de alarma y tableros de bomba de agua. En definitiva, lo que se hace con esta llave de transferencia es conmutar la fuente de alimentación para alimentar todos los circuitos de esta sucursal o de este inmueble, tomando decisiones de acuerdo a la prioridad que se fije en la programación, ya sea en la COMAP o en la computadora o módulo de transferencia automática. Como le digo, en este caso, utilizando la línea de Schneider, se puede comandar desde la transferencia o desde la COMAP de generador. Por supuesto, el generador debería tener esta central de control automática para poder dar órdenes y comandar una llave de transferencia. Esta llave de transferencia también se podría generar con dos contactores. Tengo un ejemplo de otro caso. No están, perdón, en AutoCAD. Este programa bodega en Cafayate. Este es un tablero seccional general que tenía una alimentación de red y una alimentación de generador de 50 kVA. Y la instalación eléctrica, si no me equivoco, era de 63 o 75 kVA, kilowatts. Por lo tanto, el generador no alcanzaba para cubrir toda la carga de esa instalación eléctrica. Por ello, fíjense si se ven acá, tengo una alimentación de red que me alimenta estos circuitos en forma directa, los que están a la izquierda, mientras que tengo con un juego de barras alimentado directamente con la red y otro juego de barras que sí mantiene o alimenta todos los circuitos que van a estar bajo esta transferencia de alimentación de red o alimentación del grupo generador. En este caso tendríamos, sería la conmutación con dos conductores tetrapolares, que en particularidad, la particularidad es que los conductores tetrapolares están calificados, clasificados según la categoría de servicio AC22,
Con esto significa que no es manejo precisamente de motores, sino de cargas combinadas de motores con otro tipo de circuitos. Puede ser resistencia, calefactora, o puede ser circuitos de iluminación. Son contactores entonces tetrapolares que tienen una bobina, en este caso, de 220 voltios. En este caso, el módulo de transferencia es el panel de control del generador, que ya viene previsto, con sensor de tensión, de presencia de tensión, que sería una alimentación de estos bonos del 90 al 93, que sensa la presencia de tensión en la red. Acá vemos, tiene una alimentación desde la barra de alimentación desde la red, de tal forma que cuando haya presencia de tensión, esta computadora, computadora del generador, va a tener cerrados los contactos que corresponden al contactor de la red para que los circuitos que están en la segunda barra sean alimentados desde la red. O sea, este tramo entonces de este tablero eléctrico, este interruptor y el contactor me permite puentear las dos barras y alimentar esta barra con la alimentación de la red. Mientras que la segunda alimentación que hay del generador es un contactor abierto que únicamente va a cerrar cuando la presencia de tensión en la computadora del grupo generador detecte que falta tensión, porque falta una fase, porque cambiaron una fase, o porque cayó una fase, o cayó completamente las tres fases, para tomar una decisión de realizar la apertura del contactor de la red, que tiene una prioridad 1, y activar el contactor de la alimentación del generador, y por supuesto dar orden al generador para que éste arranque. Como la computadora está incorporada en el mismo generador, automáticamente el generador, cuando caiga la tensión de red, va a encender el grupo y una vez que esté estabilizado el grupo con valor de tensión y frecuencia, le va a dar orden al contactor, en este caso del grupo, para que alimente con el generador la segunda barra. En este caso tendríamos que solamente el generador alimentaría esta barra donde están las cargas que pueden soportar la potencia de este generador, mientras que se desactiva o se desconectan las conexiones que están directamente conectadas a la barra de la red. Esta programación es sencilla, la Comap, no hay, aunque en esta oportunidad, para este tipo de generador nos costó un poquito, nos costó bastante, no poquito, nos costó bastante, porque había información que faltaba en el documento técnico que acompañaba a la Comap, y tuvimos que recurrir a un distribuidor oficial de este tipo de dispositivos para poder hacer la programación y poner en funcionamiento. O sea, no siempre es fácil la programación de estas si no se tiene la información adecuada en el manual, o a veces falta información que está, no sé si en otro manual o en una versión anterior de esa misma controlador. Hay que tener cuidado con eso porque se pueden chocar con pencas, digamos, y tener dificultad para poder programar correctamente la comunicación. Hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta: cuál es el tiempo de espera de la falta de tensión o de la conmutación, cuál es el tiempo de conmutación entre uno y otro, cuánto tiempo, aunque es automático la parada del generador, también cuánto tiempo lo debe tener porque pare, con la precaución de que posiblemente haya un microcorte de la red o un corte inmediatamente de una reposición. Esos tiempos se fijan en la programación y se parametriza para que cumplan las condiciones de interacción que yo requiero. Pero acá en este caso, fíjense que como tengo dos alimentaciones en tablero eléctrico, tengo dos seccionadores para el corte de esa energía. Esto tengo que garantizar yo, no sé si se acuerdan cuando vimos tablero eléctrico, por cada alimentación que ingresaba a un tablero eléctrico debería haber un interruptor de corte. En este caso tengo dos seccionadores, ¿por qué? Porque tanto el generador tiene un interruptor automático propio del generador, como la red que proviene de un tablero principal tiene su corte y protección con un interruptor automático. Por lo tanto, no es necesario colocar en esta posición, en la cabeza del tablero, un interruptor automático, sino directamente un seccionador. Por supuesto que el calibre del seccionador va a ser correspondiente con la corriente nominal del interruptor automático que se encuentre algo arriba. ¿Sí? Pero un cachito, creo que me está... ¿Alguien quiere conectarse? Ah, no, está bien.
Profe, en el caso que se requiriera una UPS para que, no sé, determinados equipos informáticos no se apaguen en la transferencia, ¿en qué lugar se colocaría esa UPS, digamos? Ya te Directamente. muestro el proyecto que vimos recién, hay un proyecto de UPS. Ya Ah, te lo muestro. ¿Sí? En este proyecto, no en este, sino en el banco, ahí te voy a mostrar y hay muchas condiciones que tener en cuenta cuando con este UPS. Está bueno que lo que vayas traído a colación porque hay dificultades que se presentan cuando yo decido utilizar todos los gabinetes metálicos, por ejemplo, la instalación eléctrica. Por una cuestión de requerimiento del cliente, requerimiento de la influencia externa que haya en ese lugar. ¿Sí? Ya, en la segunda parte lo vamos a ver. Entonces, lo fundamental es tener cuidado de que haya interruptores de corte en la cabecera o que el interruptor, como vimos en este caso, el interruptor automático que yo coloque en la cabecera tenga la capacidad de seccionamiento. O sea, yo pueda seccionar las dos entradas de alimentación. En este caso, este interruptor automático tiene la capacidad de seccionamiento y tiene una llave de maniobra que me permite colocar en una posición comando manual de ese interruptor. Por eso tengo que correr una palanquita que lo saco como llave selectora, digamos, paso del manual automático y puedo maniobrar el seccionamiento del interruptor. Para que quede en automático, tengo que correr esa selectora en automático para que quede trabajando en condiciones de lectura de la presencia de tensión en red o en grupo. El modelo, este es un modelo de ABB, esta es la llave conmutadora, ¿sí? Y dentro de estos modelos de interruptores, también quería aclarar lo que vienen varios tipos distintos. Algunos de ellos son dos interruptores sobrepuestos que tienen adicionado un motor. En ese caso, voy a tener 8 volts en la parte superior y 8 volts en la parte inferior. En ese caso, tengo que comprarle al mismo proveedor los puentes para puentear la salida, porque en ese caso yo puedo utilizar las entradas por arriba y las salidas por abajo, o viceversa, entradas por abajo y salidas por arriba. Tendré que colocar, en este caso de ADB, habría que comprarle los accesorios para puentear los bordes de abajo y hacer la salida por los bordes inferiores. O bien colocar esos puentes entre el borde anterior y posterior en la parte superior para que la salida sea por la parte superior. Es una decisión que se toma al momento de construir. Esta ya, fíjense, la llavecita de manual automático para poder yo conmutar en forma manual esta transferencia y poner el 0, el 1, el 2 para hacer ese mantenimiento o porque saqué de servicio una de las fuentes y quiero dejarla enclavada manualmente a la red o el grupo generador. Las computadoras tienen contactos auxiliares, en este caso ABB tiene unos contactos auxiliares para dar señales de presencia de tensión o dar alguna señal del accionamiento a la posición que tiene alguna de el cierre del interruptor. Este modelo ya ha cambiado, hay modelos más nuevos. El otro modelo con que trabajamos nosotros, o trabajé una vez, es la línea ATI. Este interruptor ATI, que es un interruptor automático, que no necesita un comando externo, sino que toma decisiones propias de la alimentación. Tiene acá una lamparita LED y yo mediante el teclado puedo decidir cuál es en este caso tengo una alimentación desde un transformador o una fuente de la red distribuidora y un generador que me está alimentando una instalación eléctrica, acá se representa con una fabriquita. Y tengo una llave también para poner manual y en automático. En automático hace una lectura de presencia y tensión de la red prioritaria, que sería en este caso la red de la empresa distribuidora, y la secundaria, que es el generador. Yo programo cuál es la prioritaria y este automático lo que hace es tomar lecturas de las tensiones. Eso me mostrará esquemáticamente cómo está representado en el esquema del interruptor. Importante aprender a leer los manuales porque ahí está toda la información que necesitamos para instalar y para programar. En este caso, este sería el interruptor, tiene la entrada de la red, la entrada del generador y la salida en la parte superior, y por supuesto una llave conmutada con enclavamiento. Este triángulo significa enclavamiento, que en ningún momento
puede estar a 2 interruptores cerrados al mismo tiempo. Acá se ven estos conductores que están acá, ya están precableados internamente, o son unas barritas que tienen una lectura de la presencia de tensión del generador que ingresan a estos bornes, y otras señales de presencia de tensión de la red que ingresan a estos bornes. Tiene una alimentación para la llave propiamente dicha, si sería esta, y esta es una alimentación para el comando motorizado que tiene el interruptor. Este interruptor tiene un gran capacitor interior con un motor de transferencia que consume la energía de ese capacitor. En el caso de que el gas recibe energía de la red, como aún no arrancó el generador, puede conmutar directamente con esa energía acumulada en ese banco. Es un gran capacitor que tiene en su interior. Por eso, en su defecto, esa alimentación interna de este capacitor alimenta la electrónica, da la señal de cierre al generador, porque el generador cierre, perdón, arranca el generador, y luego el generador, al alimentar los bordes, alimenta también la transferencia y puede habilitar al motor interno para que haga la conmutación y conmute el interruptor del generador, perdón, cierre los contactos del generador y abra los contactos de la red. Tiene otros contactos auxiliares para hacer un servicio de comunicación a distancia. Yo puedo, inclusive, tiene unos bonos de comunicación para conectar con una red de comunicación y tomar lectura de la posición de los contactos a distancia. La Transfer Pack, que es esta que está acá, es con la que estamos trabajando nosotros ahora. Control, inicio. Son estos modelitos. Hay varios modelos. El que estamos utilizando nosotros es una electrónica automática que tiene los bornes de entrada en la parte superior. Tenemos bornes para la fuente de alimentación 1, la fuente de alimentación 2, y acá abajo tiene la salida a la carga. Tiene la posibilidad de colocar hasta 5 accesorios adicionales, entre ellos comunicación de la electrónica interna con un SCADA, contactos auxiliares que me indican la posición de los contactos para dar una señal a un PLC, a un piloto luminoso, lo que quieran. La posibilidad de comandar desde acá el arranque de un generador externamente, y otros contactos auxiliares que me sirven para hacer servicios complementarios, o por ejemplo, colocar 4 de estas llaves de transferencia en una instalación eléctrica, como nosotros hicimos en una estación de servicio de GNC y gas, perdón, GNC y combustible. Teníamos una sola alimentación, pero 2 prioridades y 2 generadores. Entonces, con una de ellas, yo hacía una programación para que temporice el accionamiento de la otra transferencia, o que la otra sea una esclava de la primera, como hacer un servicio como doble combinación o doble transferencia entre un generador y dos consumos distintos que requerían distintos tipos de servicios. Esto es lo que permite este tipo de interruptor, que es mucho más complejo que la que vimos recién de ADB, y me permite hacer mucho trabajo que no se puede hacer con una llave de transferencia tradicional. Incluye un panel de control donde yo hago la programación, veo la situación de la... No recuerdo si daba valor de corriente, pero yo creo que sí. La API que vimos recién me daba valores de consumo de corriente, se lee la corriente que consume en cada fase, y valores de tensión, tanto en la entrada y la salida, entradas prioritarias 1 o 2. En este caso también me daba valores de tensión en la entrada y en salida, entradas de 2 fuentes, perdón, de energía. Es importante tener en cuenta cuando se señaliza el neutro que esa conexión debe utilizarse para el neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señal de presencia de tensión me está tomando en las otras 3 fases. Entonces yo hago la reconexión adecuada, el valor de tensión está midiendo la llave incorrecta y posiblemente nunca conmute porque no está detectando la tensión adecuada en la lectura interna de la medición de tensión que tiene el aparato. Acá tiene un orificio y un compartimento donde está la llave de conmutación. Yo, para conmutar este interruptor, no está la llave a la vista porque como es una llave automática, tiene como complemento el manejo manual.
Entonces tiene una ventanita que yo en esta posición, no me acuerdo si esta o esta ventanita, yo la desplazo hacia un costadito, o sea, le saco una llave, le introduzco en este orificio y hago la conmutación manual para la fuente 1, la fuente 2 en la posición 0, dejarla en 0. Profe, consulta. Una clavijita que tengo que cambiar para hacer ese tipo de conmutación. No lo puedo hacer de forma directa estando en la posición automática. Si esta llave tiene la capacidad entonces de seccionamiento para poder seccionar las dos fuentes que están entrando a la alimentación de mi carga o de mi tablero estacional general. Esta es de 63 amperes la más chica y de 630 amperes el modelo más grande. Hay de hasta 2500 o 1600 amperes en este formato. Hace poco he cotizado una para que tengan idea, una de 1600 amperes y está saliendo $23.000. Para que tengan idea cuál es el costo de este interruptor, pero es muy inteligente y la verdad que da un gusto utilizarla porque elimina muchos problemas en cuanto a la situación de los distintos generadores que uno puede estar disponible o estar disponible para la conexión y la transferencia automática. Profe, consulta. Sí. Cuando tiene varios generadores, tiene que asignar uno solo como neutro, ¿verdad? ¿O cómo es ahí? ¿O los dos se conectan, comparten el neutro? Bueno, los generadores que vienen con controladores, actualmente uno de los generadores es esclavo, es esclavo del otro. Hay uno que es principal y lo que hace el principal mediante una electrónica interna es realizar el paralelismo de los otros generadores. ¿Sí? Me permite que la conexión de los otros generadores, mediante un comando motorizado, arranquen cuando entre en paralelismo, o sea, cuando entre en secuencia de fase correcta con el primero que esté conectado, que sería el jefe, digamos, de los otros generadores, permita la conexión motorizada de la alimentación en paralelo con el otro generador. Eso hace la minería, digamos. Tiene un equipo de transferencia, no de transferencia, sino de conmutación y paralelismo, que permite incorporar generadores al tablero seccional general que se encuentre en secuencia de fase correcta. Eso lo hace una placa electrónica del generador, de uno de ellos. Si uno es el que manda y otros son esclavos del primero. Bien, pero sí. esos generadores, ¿los dos tienen el centro de la estrella puesto a tierra o solo uno, digamos? En las conexiones que yo hice, los dos están con los dos centros de conexión estrella y están equipotencializados en una sola malla. ¿Sí? Hay una sola malla. En minería, por ejemplo, se ocupan en uno de los tableros que hicimos nosotros, que yo les mostré la vez pasada. ¿Saben que les mostré o no? No me acuerdo. Que tenía 4 generadores conectados al tablero seccional general. Creo que sí. Eran 4 generadores que están en una sala de generadores, tiene una malla debajo de esa planta de generación. Todos trabajan en esquema TNS, desde el alternador al tablero seccional general, y de allí también, bueno, continúa con el esquema de conexión TNS. Están todos los centros de estrella conectados a la malla de puesta a tierra. ¿Sí? Y bueno, y de allí salen con líneas tetrapolares. No están unidos al neutro, sino son todas líneas tetrapolares, bueno, interruptores tetrapolares, y esos interruptores tetrapolares, algunos son motorizados o bien están motorizados en el tablero del generador, de tal forma de realizar el paralelismo en la secuencia correcta. ¿Eso me consultás? ¿Vos tenés algo que comentar sobre eso o no? No sé por qué me hiciste la pregunta. No, tengo el recuerdo de haber visto en la AIA, en la parte 3, que había como unas restricciones respecto a eso. Cuando teníamos 2 o 3 generadores, de dónde se sacaba, en el caso, imaginemos que fuese un TNS, cuál es el que queda conectado, digamos, al neutro. Pero no. ¿El neutro a tierra? Claro. Como que había una restricción ahí, por eso le consultaba.
De última ahí lo busco y después le paso una Sí, captura. hay que tener cuidado porque no se forma un lazo entre neutro y tierra. Sí, ahora que a ver si te den cuenta, hay una situación para los UPS, pero estoy tratando de hacer cuenta si era también para considerando a los generadores. Cuando vos tenés una UPS y tenés una fuente de red, y la UPS funciona como alternativa de la alimentación de la red, hay que tener cuidado ahí con la conexión de los neutros a tierra. Por eso es que es conveniente que los interruptores de corte, tanto para generadores como para la red, sean tetrapolares y corten el neutro. ¿Sí? Porque si no corta el neutro, neutro, ahí está, el neutro queda conexión directa y no tiene interrupción, se puede formar un lazo de circulación de corriente que puede dañar o al alternador o tener problemas con la red. De hecho, acá había un cliente que tenía transferencias tripolares y no tetrapolares y tuvo un problema de que se quemara la COMAC porque por ese neutro de conexión directa con la red y el neutro del generador no tenía interrupción, una descarga atmosférica en la red provocó que esa descarga ingresara por el neutro y dañara las placas electrónicas, inclusive la placa rectificadora del generador. Esa es una situación y por eso la obligación, digamos, de tener un corte de neutro en la salida del generador para evitar que una conexión directa de neutro pueda provocar el ingreso de una sobretensión que dañe el generador en caso de que haya un problema en la alimentación de la red. ¿Sí? Es una obligación el tener conmutación tetrapolar en la salida del generador. Es conveniente que sea casualmente en la salida del generador, si el salida del generador alimenta una transferencia, debería garantizarse que ese neutro esté aislado del neutro de la red. Si a eso te referís, ¿puede ser? Creo que sí. ¿Sí? Creo que por ahí va. ¿Sí? Eso es cuando tenés un solo generador, tenés dos fuentes alternativas, una red y tenés un generador. ¿Sí? Para evitar que esa red te dañe al generador cuando el generador esté desconectado, se coloca seccionamientos tetrapolares en las dos fuentes de energía que alimentan la llave de transferencia. Y es conveniente que la transferencia sea también tetrapolar, para que no tenga compartido el neutro. O sea, que el neutro se seccione en forma distinta de la red que de la fuente alternativa que tenés de alimentación. Pero me dejo pensando, che, el tema este del neutro. No sé, no me han objetado en el caso de esta planta generadora de gas, en la que tenía dos tableros de transferencia, pero lo que no sé, el circuito interno de la transferencia, no de la transferencia, sino del tablero de paralelismo que tenían los generadores. No tengo certeza porque no tenía el esquema unifilar del tablero de paralelismo. Voy a revisarlo y después te comento. Amigo, me has dejado en duda. Perfecto. Gracias. Y con respecto a la UPS, te voy a mostrar la visita acá. No, creo que voy a abrir un proyecto. El proyecto que mencionaba de los 4 generadores creo que no lo vimos. Creo. Ah, yo quedé y lo que pasa es que no lo encuentro ese. Yo ya lo busco ahora de vuelta. En un cachito. Ay, ¿por qué no está? Bueno, acá está la transferencia, la misma. Comando motorizado de 250 amperes. El mismo esquema
de señalización, de protección y de señal de presencia de tensión al generador. Acá, por ejemplo, tuvimos que colocar un diferencial porque el esquema de conexión con la conexión de la red para esta salida que iba al generador y no podía garantizar yo la doble aislación, tuve que poner un diferencial para que esa tensión, en caso de una falla de ese cable que vaya al generador, tuviera una fuga de corriente, un posible contacto indirecto, sea reflejado por este diferencial. Acá tiene otro, también está la presencia de tensión en la salida de la llave conmutadora y me falta la salida del, creo que esta era la salida de presencia de tensión. ¿Qué me falta acá una conexión? Creo que esta es. No, ni botón ni portón. Mira, vos falta la presencia de tensión a la salida del. Ah, no, acá está. No, no está. Ah, no hace falta, claro, no hace falta porque el generador ya tiene presencia de tensión de su tensión de generación, así que no hace falta. Sí tiene la señalización luminosa que indica la presencia de tensión. Bueno, acá tenemos en este caso un tablero de UPS, acá está, la salida, un tablero seccional de UPS. Este interruptor, este interruptor alimenta el tablero de UPS. 4x50, en este caso son 3 UPS que están conectadas para distintos tipos de circuitos dentro de la instalación eléctrica. Las tablero de UPS están por acá. Este tablero de UPS tiene un seccional de cabecera porque hago arriba, ahorita tengamos un interruptor automático de 4x50 curva D, entonces un seccionador, una barra de distribución, un protector sobre tensiones para proteger la UPS, la entrada de la UPS sobre tensiones. Si bien en la entrada tenemos uno, acá en la entrada hay uno, que es tipo 1 y 2, y como complemento tenemos una segunda protección en el tablero de UPS para proteger la UPS que están agua abajo, prácticamente este tablero, también tipo 2, y darle una segunda seguridad de protección de descarga atmosférica en la línea de exclusión de ESA o maniobra de ESA. Y ahora tenemos circuitos del mismo tablero que alimentan sin protección bajo UPS, son estos circuitos que van a alimentar los distintos puestos de trabajo para cargas que no requieren estar bajo UPS. Y luego 3 salidas a UPS, acá tenemos una conmutación, una llave de rodeo que se llama, una llave de puenteo de los bornes de la UPS para hacer, sacarla del servicio y dejar alimentando los circuitos con una línea normal de alimentación. Esta llave es una llave de rodeo que alimenta el ingreso de la UPS. En realidad lo que ocurre acá es que con este interruptor yo alimento la UPS en los bornes de entrada de la UPS y retorno de la UPS con de los bornes de salida por esta entrada. Acá ingresa una llave de rodeo de tal forma que yo decido si en el caso de sacar de UPS el servicio, conmuto esta llave a la alimentación desde la barra para que queden alimentados los circuitos y sigan sirviendo hasta que yo reemplace la UPS, que puede ser en ese mismo instante o porque no tengo UPS de reserva, dejo puenteado, dejo en conexión directa sin UPS los circuitos, hasta tanto se me ponga la instalación de los UPS de la conexión correspondiente. Acá tengo una salida de alimentación de UPS y un retorno de la UPS a alimentar los circuitos que están acá, circuitos terminales. Fíjense que este gabinete es metálico, ¿sí? Es un gabinete metálico. Por lo tanto, la alimentación que ingresan deben tener una protección diferencial agua arriba porque estamos hablando de esquema de conexión TT. No obstante, como tengo una alimentación de generador propio y ese generador está dentro del inmueble y no puedo garantizar la separación de la puesta a tierra del servicio del generador con la puesta de protección del edificio, cuando funcione con el generador como fuente alternativa porque cortaron la energía distribuidora, toda la instalación eléctrica va a trabajar bajo esquema de conexión TNS. Distinta a, creo que acá había una tablita, acá está, fíjense, están todos los tableros y los circuitos que están alimentando los tableros, no todos, pero sino los fundamentales, indica que cuando el esquema de conexión a tierra varía según la alimentación. Cuando está con red, todos los circuitos, hasta el tablero de UPS y bajo conexión TT. Y los circuitos están debajo de la UPS, están en TNS. ¿Por qué? Porque la UPS
se configuró un esquema de conexión a tierra TNS. ¿Por qué? Porque no había garantía que la UPS disparara ante una falla de aislación de los circuitos terminales de la UPS y existe una posibilidad de contacto indirecto. Entonces, todos los circuitos, los circuitos estos están indicados acá, que alimenta el circuito SSTB, el de alarma, el de ATM y UPS, y ATM2, están hechos bajo esquema TNS. Cuando alimenta el generador, fíjense que todos los circuitos son TNS, tanto lo que alimenta el generador como lo que alimenta la UPS, y los circuitos alimentados por UPS, que no son todos, sino que son estos tableros que están acá, están bajo conexión TNS. Si en las tres situaciones van a haber circuitos existentes que van a tener un solo diferencial, entonces, y una sola termomagnética, yo debería verificar que en el caso que están agua arriba de la UPS, que tenga en por día tenga un TT y no te puede ir TNS, que el diferencial esté protegido adecuadamente cuando ingrese la conexión TNS. ¿Por qué? Porque en ese caso, la corriente de falla en el diferencial va a ser corriente de cortocircuito correspondiente a un cortocircuito con alimentación del generador. Distinto a la corriente de cortocircuito con la alimentación desde la red de alimentación. Son distintos. Después, no sé si tengo la provincia acá de carga. No lo tengo. Ah, sí está acá. A ver si están los valores de corriente de cortocircuito. Alimentación con transformadores y alimentación con el generador. Y está acá la corriente de cortocircuito. No sé si tengo dos circuitos iguales. A ver, digamos, el U14 tengo con el generador, tengo una corriente de cortocircuito de 1300 la máxima y 146 la mínima. 1380 la máxima. El U14 con la red. Acá tengo la misma valor de corriente, pero la corriente mínima es 149. Acá es similar. ¿Por qué? Porque la potencia del generador era muy parecida a la potencia del transformador y los cables del generador eran más cortos que la alimentación que los cables de alimentación del transformador. Por eso ocurría que la corriente de cortocircuito máxima era casi similar. Pero la mínima es distinto, 149 contra 146, poquita diferencia, pero ocurre en este caso que los generadores, al ser de mucha potencia, la posibilidad de cortocircuito es aproximada al valor de cortocircuito con un transformador. Eso va a depender de la relación que haya entre el generador y la fuente de alimentación y los cables de alimentación. ¿Cuál es de mayor longitud y cuál es de menor longitud? Pues recuerden que la longitud de cable cambia sustancialmente los valores de corriente cortocircuito. Volviendo, bueno, decíamos entonces que en este caso, cuando ingrese la tensión de la UPS a este tablero, como es metálico, yo debería garantizar, en el caso que haya corte de energía, esta alimentación no tengo referencia a tierra porque se pierde la referencia de la tensión de alimentación. O sea, no me va a detectar la falla tierra en diferencial agua arriba porque no va a detectar la fuga de corriente, que sí puede detectar la alimentación del UPS a cualquiera de estos circuitos. En ese caso, vamos a otro tablero que se hizo a la salida de la UPS. Esta sería la unidad de UPS. ¿Puede repetir eso, profe? Lo que dijo ahí de los diferenciales, ahí arriba. ¿Cómo? Sí, puede repetir eso que dijo de los diferenciales ahí arriba. Sí, cuando se corta energía, ¿sí? Y hay una falla en estos circuitos que están acá, el interruptor que se encuentra agua arriba de el interruptor diferencial que estaba en el tablero principal, no va a disparar porque no hay una referencia de fuga de corriente, porque no está circulando corriente por ese interruptor. La corriente está ocurriendo una falla, porque la fuente de alimentación en este caso es la UPS. La UPS lo que hace internamente es conmutar de la red, conmuta externa desde el banco de baterías. En ese caso, a la salida tengo un transformador de vibración, y ese transformador de vibración tiene uno de los polos, porque no tengo línea y neutro, sino tengo dos polos con diferencia potencial de 220 voltios. Uno de esos polos lo conecto a tierra y genero un neutro de puesta a tierra. Tendencia a la salida de la UPS. Por eso hemos dicho que la salida de la UPS, todos los circuitos van a estar conectados con un esquema de conexión a tierra TNS.
aún cuando yo tenga la alimentación de la red. Porque tengan en cuenta que este transformador de aireación lo que está viendo es una fuente de energía que está entrando acá. Y este transformador no sabe si esa fuente de energía es la red o es la UPS. No discierne. Lo único que discierne la fuga de corriente en los circuitos agua arriba de esta UPS es la posibilidad de que existe una corriente que circule ingresando por el neutro por esta posición, que no pase, en este caso, que pase por el diferencial. Y entonces, puse tierra, agua abajo del transformador. Sí. La fase. Uno de los polos del transformador va conectado a tierra. Ahí va. No hablemos de fase y neutro, porque al salir del transformador no tengo identificado cuál es el polo. Claro. Tengo la diferencia potencial entre los dos cables. Los dos cables, claro. ¿Sí? A uno de ellos lo referencio a tierra. Lo pongo el potencial de tierra. Y en el caso de que la UPS fuese trifásica. Las salidas son monofásicas. Claro. La UPS trifásica tiene salida monofásica. Claro. ¿Sí? Pero sí podría tener un trafo de seguridad que sea trifásico o no. No ¿Sí? tengo ni... Sí, puedes tener un trifásico. Si tenés salida trifásica, puedes tener un transformador trifásico y poner el centro de estrella de salida del transformador a tierra. Claro. Entonces, hay que pensar cómo cambia la situación de la provisión de energía cuando hay corte de energía. Acá desaparece todo lo que está arriba, desaparece el generador, desaparece la red, y toda la instalación agua abajo de la UPS la está viendo la UPS como si fuera un generador. ¿No es Claro. cierto? Necesitamos una referencia para las corrientes ahí. Claro, si hay una falla a tierra, yo tengo que ver que alguien detecte esa falla a tierra. ¿Por qué? Porque si hay una falla a tierra significa que el gabinete de la UPS, si fuera el cable que ingresa acá, pierde aireación a esta posición, o algún cable que está antes de estos diferenciales, me toca la carcasa del gabinete, va a haber una elevación del potencial del gabinete de la UPS, el potencial del polo de la salida del transformador, que va a ser 220 voltios con respecto a tierra. Claro. Entonces, para detectar esa falla, coloco un diferencial, en este caso, fíjate que es un diferencial tipo A, inmunizado, de 300 mA. Como la resistencia puesta a tierra es 40 ohmios, esto me da una garantía de protección. No hay enchufe, no hay fichas, por tanto no hay maniobra de los conductores de alimentación, por eso puedo colocar una ficha de 300, un diferencial de 300 mA para asegurar la protección por contacto indirecto. Y no hay un circuito terminal que salga a la salida de este diferencial. Los circuitos terminales están bajo la protección de estos interruptores diferenciales. ¿Sí? Ellos son super inmunizados de 30 mA, tipo A. Y cada uno alimenta distintos circuitos prioritarios de esa instalación eléctrica. Fíjate cómo... Sí. Wow. Increíble. Bueno, y acá fíjate, acá tenés que analizar, como vimos recién, en esta planilla de corriente de cortocircuitos, tenés que hacer un análisis de los circuitos de mayor longitud, donde las corrientes de cortocircuito mínimas deben garantizar el disparo de la termomagnética con las distintas curvas de disparo. ¿Sí? Acá están tomados los circuitos de mayor longitud, este tiene 80 metros, que tengo 47 metros, 70 metros de longitud. ¿Qué significa? Que la corriente de cortocircuito mínimas son muy bajas. ¿Sí? Acá están, fíjate, las mínimas. Para esos circuitos están en 191, 168, 166 amperes. Y la curva de disparo máximo de la termomagnética es 5 veces la corriente nominal. O perdón, 10 veces la corriente nominal, en cada caso, el curva D de técnica 10 amperes, o sea, el rango de disparo es de 100 amperes. La corriente de cortocircuito está por arriba de ese valor, garantiza que esta técnica de 10 amperes va a disparar satisfactoriamente ante la situación de cortocircuito. Y está hecha la verificación para corrientes de cortocircuitos mínimas con alimentación del transformador y con alimentación del generador. No se hizo en este caso del caso de la salida de la UPS porque no hay información certera de cuál es la corriente de cortocircuito a la salida de la UPS. ¿Sí? Los fabricantes, yo consulté a dos líderes que son Lynos, de la marca Lynos y de la marca APC,
Y una vez me dijeron que la corriente de cortocircuito en una UPS de 6 kilowatts, 6 kVA, era de ¿cuánto era? 60 amperes. Y en otra oportunidad me había dicho que era de 6.000. O sea, no hay certeza del disparo por cortocircuito de la UPS. Es cierto que la UPS, ante un cortocircuito normal de salida, interrumpe la alimentación por la electrónica interna, pero el tiempo de accionamiento de esa lectura de un cortocircuito, que sería una gran sobrecarga en los bordes exteriores, tiene un tiempo de accionamiento por arriba de los 200 milisegundos. Un tiempo superior a los 40 milisegundos que me exige el reglamento para un interruptor de 30 mA. Para 30 mA me dice que una corriente de cortocircuito de 150 mA dispara en 40 milisegundos. Bueno, la UPS tiene un tiempo de disparo que está por arriba de los 200 milisegundos según las fichas técnicas de la APC, porque la Lions no tiene información al respecto. Por eso se tomó la decisión de hacer este tipo de conexión. Como no hay información certera del accionamiento de la UPS ante un cortocircuito y una fuga a tierra, se colocó el transformador de aislación para poner un polo a tierra y no entorpecer, digamos, el funcionamiento normal de la UPS. O sea, yo no pongo la UPS un borne a tierra, sino que pongo un transformador. Esta información la tuve que buscar muchas documentaciones técnicas y por suerte encontré un manual de UPS de Schneider que tiene 200 páginas, me chupé las 200 páginas y encontré el telegrama que era uno de los recomendados para cuando yo tenga que realizar una alimentación de los circuitos de UPS a circuitos que no tengan aislación suplementaria o aislación trasera. En este caso, bueno, con un transformador de salida. Y colocar uno de los polos a tierra. Y esto tenía dos ventajas. Primero, la protección por contacto indirecto. Y la segunda ventaja es que garantizaba que la diferencia potencial entre el neutro que yo generaba con esta conexión y la Tierra tuviera una diferencia potencial cero, que es el requerimiento de todos los informáticos cuando nos solicitan a nosotros que la resistencia puesta a tierra de los equipos de informática o comunicación tiene un valor menor a 5 ohmios, a veces dicen 1 ohmio. Bueno, con este tipo de conexión yo logro que la diferencia potencial entre el neutro y tierra sea cero. Porque en este punto, a estar uniendo uno de los polos con tierra, ese polo se convertiría en neutro de esa salida y tendría el mismo potencial de la tierra. Por lo tanto, la tensión entre tierra y neutro sería cero. Un trabajo óptimo para todo lo que es comunicación o alimentación informática. O en el caso de electromedicina, también sería ideal que la tensión de neutro empiece a ser cero para garantizar que los equipos de electromedicina no sufran desperfectos en el funcionamiento o mala lectura en su funcionamiento. Ni tampoco que se quemen los equipos, las plaquetas electrónicas de su equipo. Como acá ven, son 3 UPS que están divididas para garantizar el servicio. En este caso son puestos de trabajo críticos porque es una sucursal bancaria. Tenía 6 cajeros, 6 servicios automáticos de servicios de expendio de dinero, son los cajeros automáticos, 6 puestos de trabajo, y con estos 3 UPS garantizaba que se iba alternando los puestos de tal forma que si uno sale del servicio me quedaban 4 puestos, 2 puestos de servicio trabajando con la UPS. La llave de rodeo que está acá me permite en pocos minutos sacar la UPS que esté en desperfecto del servicio, puenteo y alimento con la red los puestos de trabajo para que sigan funcionando. Repongo la UPS, y la conecto, la pongo en servicio, conmuto nuevamente la llave y vuelvo a prestar servicio con bajo UPS a los circuitos que están alimentados. Este famoso servicio o tablero de rodeo que le llaman algunos informáticos, no es nada más que poder conmutar las UPS para poder hacerle mantenimiento, reemplazar una por otra porque perdió capacidad o el banco de baterías se bajó y no puede surtir la alimentación. No sé por qué, en este caso tienen 4 UPS. Este en planta baja y este en planta alta.
Una de las salidas que es esta, que como ven ustedes no tiene diferencial, pero como este circuito está protegido por el diferencial que está acá, en el caso de la alimentación de la UPS, está protegido por acá, o en el caso de la alimentación de la red, si bien tengo una conmutación por rodeo acá en forma directa, esta línea que está acá estaba protegida por el interruptor de cabecera que se encuentra en el tablero principal. Últimamente lo que hacíamos era colocar también un diferencial en esta posición para que cualquier falla en este tablero no me haga saltar el interruptor de cabecera que se encuentra en el tablero principal. Eso no está graficado acá, pero sí es un cambio últimamente. Profe, para ordenarme un poco, porque mucha información. La UPS genera un TNS ahí. Acá, con este circuito que estoy haciendo acá. Claro, entonces, aguas abajo de la UPS genera un TNS. Pero este TNS tiene una corriente corto que va a ser incierta, según lo que entendí, que puede ser muy baja, muy alta. Entonces no tendría el problema que tengo en el TNS cuando vengo del transformador, digamos, de una corriente muy alta y del poder de ruptura de los equipos. Claro. O sea, como que un poder de ruptura bajo alcanzaría. Pero claro. no protejo tampoco con térmicas, porque son 80 metros que me dijo recién, 80 metros. Es largo y también si la corriente de corte es baja, no sé si una térmica abriría en los tiempos. Por eso le pone el diferencial abajo. Claro, el diferencial es. Ahí va, ahí está. Hay que garantizar que cualquier falla que ocurra va a ser. Bueno, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la falla tierra y otra cuestión es el cortocircuito. Estas claro, acá, pero como un TNS, yo pensé que sigue cumpliendo como falla tierra, digamos. Lo que tengo que hacer es que estas técnicas salten efectivamente un cortocircuito entre la corriente de cortocircuito mínimo. Claro. ¿Sí? Fíjate que este diferencial lo que va a detectar es falla tierra. Esas fallas tierra son cortocircuitos porque es entre uno de los polos, ¿sí? Y la carcasa. La carcasa está puesto al neutro. Al neutro del otro polo, prácticamente por esta conexión que vemos acá. Entonces, cualquier falla tierra que ocurra en el circuito salido va a ser un cortocircuito y esto tiene que soportar, este interruptor soportar ese cortocircuito. Este interruptor soporta alrededor de 400, más de 500 amperes. Y la corriente de cortocircuito de la UPS, según el dato que me daba, no superaba los 60 amperes. ¿Sí? Entonces la térmica sí estaba protegida. El problema eran estas técnicas, pero si yo ponía menor capacidad, debería haber puesto curva B, posiblemente. Con curva B yo tengo 5 por 6, 50 amperes. 50 amperes es menor que los 60 amperes que me decía la UPS. Claro. Pero otro dato que me daba la UPS, que me dieron la última vez, era que la corriente de cortocircuito era 6.000 amperes para esta UPS. 6.000 amperes. Entonces, para 6.000 amperes, estos circuitos, seguro que la corriente de cortocircuito iba a ser por arriba de los 100 amperes que tiene el disparo magnético de esta técnica. Porque 6.000 amperes en la alimentación acá, para un cortocircuito de 80 metros, seguro que no bajaba los 1.000 amperes. Entonces disparan en forma segura. Lo que no tengo certeza es de cuál es la corriente de cortocircuito cuando alimenta la UPS a estos circuitos. La verdad que no la tengo. Lo que sí he verificado, que en las UPS, tanto en la monofásica como en la trifásica, todo el trabajo interno lo hace con conexión directa al neutro a la salida. O sea, la referencia del neutro de entrada y salida es como que tuviera continuidad. La que varía es la fase o el polo que ingresa. El polo que sufre la transformación de diferencial con respecto al neutro se convierte internamente de alterno en continuo y de continuo nuevamente en alterno. Pero la referencia del neutro es el mismo de entrada que el de salida. Es como hay una conexión galvánica, digamos, entre el neutro que entra y el neutro que sale. Por lo menos la línea APC que es de Schneider. En la iOS no me supieron decir esa información. Y uno busca información de la conexión interna de la UPS, la composición interna, y la verdad que no la consigo. Como para saber cómo las plaquetas internamente trabajan. Sí sabemos que la UPS es un inversor.
El inversor, así como el inversor de las paneles solares, como el inversor de la fuente de alimentación de ¿cómo se llama? De los LED, eh, trabajan en conversión de la corriente alterna en continua y luego generando una corriente alterna en frecuencia casi perfecta, digamos, una cuadrática perfecta para alimentar las cargas a partir de esa transformación de alterna en continua o de la provisión de energía a partir de una batería. Esto, si yo le agrego una batería, en este caso no llevan batería, fíjese, porque tengo un generador. Acá tengo un generador alimentando la instalación eléctrica, por lo tanto no requería incorporarle batería a esta UPS. No tiene la política de incorporarla, mejor dicho, a esta UPS batería, sino tiene la propia batería que viene incorporada ya en la UPS. Y tiene una autonomía de 15 a 20 minutos de acuerdo a la potencia que se le saca a la salida. A menor potencia, mayor tiempo de duración. Y esos 20 o 15 minutos que tiene de reserva ese banco de batería interno es suficiente para esperar la conexión del generador para suplir esta generación de la UPS como generador único o generador que está produciendo energía a pasar a ser simplemente un estabilizador, porque al entrar a funcionar el generador ya tengo alimentación de entrada y la UPS en ese momento trabaja prácticamente como un estabilizador de tensión. Siempre generando esta corriente, transformando la corriente alterna en continua en alterna, cuadrática perfecta, formando una señalidad perfecta y alimentando la carga. Y actualmente la UPS tiene un factor de potencia bastante elevado, de alrededor de 0,95, 0,98, así que ante la alimentación se comportan como, digamos, como una carga prácticamente resistiva, generando muy pocas armónicas, por lo menos las UPS de buena calidad, ¿no? ¿Alguna otra duda? Porque si no, vamos a un descansito. Como ven, por fuente alternativa de alimentación del tablero eléctrico, empieza a complicarse la situación de la protección por contactos indirectos, sobre todo con el uso de gabinetes metálicos. Y luego la verificación de la corriente de cortocircuito ante la presencia de esta fuente alternativa, que al momento de un corte de la red pasan a formar parte de una nueva alimentación, pero está dentro de mi inmueble. Por lo tanto, tengo distintos valores de corriente de cortocircuito máxima, corriente de cortocircuito mínima, y la protección ante los contactos indirectos, como en este caso tuvimos que ver este trabajito para poder garantizar que en el caso de la alimentación de la UPS como generador único, garantice el disparo ante un contacto indirecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gabinetes metálicos. Si este gabinete hubiera sido de material aislante, yo no necesito hacer esto. No necesito hacer esto porque las protecciones van a ser directamente, no va a haber posibilidad de un contacto indirecto en el tablero porque es el material aislante clase 2 y solamente voy a tener que proteger los circuitos terminales que están acá abajo. ¿Sí? O sea, yo puedo obviar estos elementos que están acá si el gabinete fuera de clase 2. ¿Sí? Esa es otra condición que hay que cumplir. Y constructivamente, en cuanto a los detalles constructivos de estas salas donde se ubican las UPS, hay que dejar mucha cartelería que indique que la UPS es una carcasa metálica que puede entrar bajo tensión en algún momento, por lo tanto debe estar aislada o separada, tener una barrera para que solamente sea removida esa barrera por personal capacitado de A4 y A5. Se debería colocarse esta UPS en salas de tableros y colocar cartelerías para prever que el ingreso a esa sala sea únicamente por personal capacitado que tenga el elemento de protección personal para trabajos bajo tensión en el caso que tengan que manipular la UPS por cuestión de mantenimiento, por cuestión de cambio, reemplazo o cualquier otra situación. También hay que tener en cuenta, aumentar cartelería en esos lugares. No sé si los tengo acá, hay unos carteles que se colocan, a ver, si los puse acá.
Aparte del cartel este de precaución, no creo que está en la planta de la sala del tablero, hay un cartelito que dice que en la puerta de la sala del tablero hay que colocar en las especificaciones a las personas que pueden ingresar dentro de ese inmueble, dentro de esa sala de tablero eléctrico. Por acá tenemos, había el tablero de iluminación, el seleccionado general, el de bombas. Y es interesante, ¿no? Hacer siempre el esquema en árbol cuando realiza la instalación eléctrica. Lo primero que tiene que hacer es el esquema en árbol para saber qué tablero se alimenta de cuál. ¿Sí? Y esta información acompañar al proyecto eléctrico. Es importante porque en el momento de revisión, de mantenimiento, o de una auditoría externa, o de una inspección municipal, en el caso de que vaya, esto es fundamental para que el inspector entienda a qué se enfrenta. Y el que hace mantenimiento sepa que si va a tutear o a hacer mantenimiento en la UPS-3, pueda seguir la alimentación y cortar en el tablero respectivo la alimentación. Si yo quiero cortar la alimentación de este tablero, voy al tablero seccional general porque dice que allí sale, busco la llavecita de corta de energía y puedo cortar. O sea, esta información es muy importante cuando las instalaciones son complejas. Quizás en una vivienda no, que tenga dos tableritos, pero en una que tenga 3, 4, 5 instalaciones más complejas, es importante desarrollar este esquema en árbol para tener identificado la ubicación y las líneas de alimentación de dónde provienen, para poder interrumpir y realizar mantenimiento seguro. Estos cuadritos de, bueno, acá se ha movido, no sé, yo recién toqué yo y volví la planita, se me está quedando mal, tengo que revisar. ¿Qué otro tablero hay acá? A ver, particular. No encuentro el de. Acá está. ¿Por qué no tiene título esto? Falta el nombre acá. Me parece que está negrito. Esos son tableros de las salas de cajero automático. Y acá hay una cuestión de funcionalidad. Fíjese que en tablero de los cajeros automáticos tiene una alimentación individual por cada cajero y diferencial para cada cajero. De tal forma que si hay un problema con uno de ellos, al ser un servicio automático donde trabaja las 24 horas, es preciso de que funcione de forma certera todo. Si hay una falla, solamente sale el servicio que tiene falla. Por eso, en este caso, por la cuestión funcional, se coloca un diferencial por cada uno de ellos. Podría haber colocado uno solo en el cabecera, alimentar todos con termomagnética, pero en este caso, por una cuestión de funcionalidad, se coloca un diferencial por cada salida y un seccionador va a focar en una cabecera para hacer un corte que sea de corte general. Por supuesto, una segunda, esta sería ya una tercera protección por sobretensiones, porque a la salida de este tengo cargas electrónicas sensibles que son los cajeros automáticos. En este caso tenía un tablero de cajero por acá y creo que hay un segundo por acá. En cada había dos líneas de cajero automático, había como 16, cada uno con su protección diferencial. Por eso esta salida que está acá alimenta uno de esos tableros y esta otra que está acá alimenta el otro conjunto de cajero automático. Si a medida que el servicio tiene puntos muy críticos para el funcionamiento, eso tengan en cuenta que es conveniente que esos lugares críticos tengan una protección diferencial individual para cada uno de ellos. De tal forma que cuando salen el servicio no afectan al resto de los puestos de trabajo o salidas de alimentación, ya sea máquina o iluminación crítica, etcétera, etcétera. Ahí está, digamos, la funcionalidad y la cantidad de diferenciales va a ser directamente proporcional al nivel de funcionalidad que yo le quiera dar a la instalación eléctrica. Vamos a un descansito, ¿le parece? Sí, profe. De 15 minutos, volvemos ahí, 48, 20 y 48. Perfecto. 30.